Buen día para todos. A continuación daremos a conocer nuestro proyecto de simulación de un circuito RC básico, en este caso un flash fotográfico. Está presentado por Astrid Montaño, Juan Daniel Lucas, Andrés Fernando Rey y quien les habla, Tomás Alejandro Duarte. Acompáñanos. Les voy a hablar sobre algunos aspectos teóricos importantes. El primero es la capacitancia, que es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. El segundo, que son los capacitores, que son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor, generalmente un metal fino, ubicado entre un aislador de cerámica, película, vidrio u otros materiales, incluso aire. A partir de aquí surgen conceptos como las conexiones, que las placas internas están conectadas a dos terminales externos, que a veces son largos y finos y se asemejan a diminutas antenas o patas metálicas. Estos terminales se pueden conectar a un circuito. Se dice que los capacitores y las baterías almacenan energía, mientras que las baterías liberan energía poco a poco. Los capacitores la descargan rápidamente. Un ejemplo es un capacitor conectado a la unidad de un flash de una cámara digital. Recoge la energía de la batería de la cámara, luego la libera en la explosión cuando se activa el obturador. Según su tamaño, el capacitor puede necesitar 1 o 2 segundos para recolectar bastante energía para otro flash. Luego tenemos conceptos como la resistividad. La resistividad eléctrica hace referencia a un punto en específico del material, así que lo que se busca definir es la densidad de corriente del material resistivo causado por el campo eléctrico en el punto, así que todos los materiales cuentan con una resistividad característica a temperatura ambiente. Como siguiente tenemos la resistencia. La resistencia en la física también puede ser definida de distintos modos. Uno de ellos es la resistencia eléctrica, que representa la oposición a la que la corriente hace frente dentro de un circuito eléctrico de tipo cerrado. Esta oposición produce que se frene o disminuya el flujo en la circulación de los electrones y depende de sus características geométricas como la longitud y el área transversal y la temperatura. A partir de aquí tenemos la conexión de los resistores. Los resistores están en serie cuando están conectados del extremo de salida a un extremo de entrada del otro y no hay cables que se ramifiquen de los nodos entre los componentes, como se muestra en la imagen 1, que son R1, R2 y R3 están en serie. Los resistores cuando están en serie comparten la misma corriente. En la siguiente imagen se dice que los resistores no están en serie porque hay ramas adicionales que se alejan de los nodos entre los resistores, las flechas anaranjadas. Entonces, R1, R2 y R3 no comparten la misma corriente. A partir de aquí tenemos la corriente eléctrica, que se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor debido al desplazamiento de los electrones que orbita el núcleo de los átomos que componen al conductor. Este movimiento de partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa, como de una batería, por ejemplo. Esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que al poseer carga negativa se ven atraídos hacia el terminal de positiva por principios de electrostática. Para transmitir la corriente eléctrica requieren los materiales que dispongan de una gran cuota de electrones libres, es decir, ubicados en su última órbita alrededor del núcleo y por lo tanto susceptibles de movilizarse al estar menos fuertemente atraídos por esto. Luego tenemos las leyes de Kirchhoff, que la primera ley es llamada la ley de nodos o la primera ley de Kirchhoff. Nos dice que en el primer nodo la suma de las corrientes que entran en este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En la segunda ley tenemos que se conoce como la ley de tensiones de Kirchhoff, que es la llamada segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff. Nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.
Y por último tenemos el circuito RC, que se le llama circuito RC a la combinación en serie de un capacitor y un resistor. Dicho circuito puede representar cualquier conexión de resistores y capacitores cuyo equivalente sea solo resistor en serie con un solo capacitor, como se muestra en la figura, en donde está conectada una fuente de voltaje continuo y es interrumpido por un objeto a cargar y descargar para descargar el capacitor. Y por último tenemos como las ecuaciones en donde el tiempo se toma como 0 segundos. Se denomina circuito paralelo cuando dos o más elementos están conectados al mismo nodo de energía y ambos lados de los componentes están vinculados directamente a la batería o cualquier otra fuente. Esto significa que los electrones, la electricidad, viajarán a través de muchas ramas desde un extremo de la batería hasta el otro extremo. Los circuitos paralelos poseen determinadas características que permiten su diferencia entre los demás circuitos. Entre estas, algunas de las principales son las siguientes. El voltaje es igual en todos los componentes del circuito. Los terminales de entrada y de salida de todos los componentes son conectados en paralelo. Los caminos seguidos por la corriente eléctrica son denominadas ramas. La resistencia total, RT, siempre será menor que las resistencias individuales. La corriente total es la misma enviada a cada componente. Los usos, algunos de los usos principales para este tipo de circuitos son las redes eléctricas domésticas, por ejemplo también la fuente de alimentación en la industria automotriz, los hardwares de las computadoras y portátiles y las luces de los carros. A continuación tenemos las fórmulas más representativas para este tipo de circuitos. Tenemos el voltaje. Tenemos la fórmula para hallar el voltaje total que nos dice que el voltaje será igual en todos los componentes del circuito. Por lo tanto, el voltaje 1 será igual al voltaje 2 como el voltaje 3. Para hallar la intensidad de la corriente tendremos en cuenta que la intensidad total será la suma de las intensidades individuales. Por lo tanto, la intensidad total será igual a la intensidad 1 más intensidad 2 más la intensidad 3. Para la resistencia total, las resistencias individuales en un circuito paralelo disminuyen en vez de sumar para hacer el total. En el circuito en serie, la resistencia total coincide con la suma de las resistencias individuales, pero en el caso de los circuitos paralelos, la resistencia equivalente o total es menor que la de las resistencias del circuito. Un circuito en serie es aquel circuito que tiene más de una resistencia, pero solo posee una vía por la cual fluyen los electrones, la electricidad. Esta corriente se mueve de un extremo a otro sin ramificaciones a través de las distintas resistencias que posee el circuito. Todos sus componentes se conectan sucesivamente, por lo tanto el terminal de salida se conecta al terminal de entrada del componente siguiente. Los circuitos en serie poseen diversas características que los hacen únicos y diferenciables de los demás. Entre las principales es posible encontrar: la cantidad de corriente es la misma que pasa en todos los componentes. Posee una sola ruta para el flujo eléctrico. La cantidad de voltaje utilizada por cada carga dependerá de la resistencia de la carga. El mayor valor del voltaje requerirá el mayor valor de la resistencia. Una interrupción en uno de los componentes del circuito y se detendrá todo su funcionamiento. Los alambres que vinculan a los elementos del circuito no brindan resistencia a la corriente. A mayor resistencia, menor intensidad. No importa la posición del interruptor, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los dispositivos conectados en serie. Los elementos no son independientes, los elementos deben funcionar todos de manera simultánea o no funcionarán. Algunos ejemplos de aplicación para este tipo de circuito son las luces de Navidad, por ejemplo, las lámparas y los refrigeradores. Y voy a continuar con la explicación del documento y el video, llevándolo con un flash fotográfico. A continuación vamos a explicar qué componentes se usaron para la construcción de este material, de este instrumento.
Primero, se usa una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Es la corriente que se genera de manera opuesta al flujo de la energía eléctrica. La resistencia también es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de corriente. Es decir, se usa para medir las resistencias que se usa en un circuito. Y esta se mide en ohmios. También es conocida como la resistividad, la cual es el que describe el comportamiento de un material frente al paso de una corriente eléctrica, lo que da una idea de si es un buen o un mal conductor del material que se está utilizando. A continuación, también se usó una luz LED. Íbamos a usar un bombillo, pero no conectaba. Un LED, por sus siglas, es diodo emisor de luz, el cual es un elemento capaz de recibir una corriente eléctrica moderada. Y también es un elemento capaz de recibir una corriente y emitir una radiación electromagnética, la cual se transforma en luz. Este componente tiene el principio que dijo Albert Einstein, que es el principio fotoeléctrico, el cual se basa en la existencia de materiales que al someterlos a una corriente eléctrica pueden producir luz. Puede producirse luz verde o blanca o el más conocido, luz roja. Continuando, usamos una placa de prueba pequeña, el cual es, como el nombre lo indica, es una placa donde se hacen pruebas a ensayo y error, la cual hace que ya pues se construya un elemento o un instrumento final, pero que funcione de manera correcta. Esas placas son más que todo utilizadas en los componentes de los Arduinos. También tienen conexiones permanentes por dentro, por decirlo así, los cuales reciben baja o alta resistencia o electricidad. Y tienen unas columnas verticales, que son las llamadas terminales, y las filas horizontales, que son los rieles de alimentación, los cuales se utilizan para pues conectarlos. Los rieles positivos se indican con las líneas rojas, mientras que los rieles negativos se indican con las líneas negras. Bueno, continuando, también se usa una fotoresistencia, la cual es un componente capaz de variar la magnitud eléctrica gracias a la resistencia que posee. Es decir, es un elemento el cual es el responsable de que las luces se prendan y apaguen de forma automática cuando no hay luz solar. También una fotoresistencia es un componente el cual posee una resistencia capaz de variar la magnitud cuando entra con distintas magnitudes de intensidad lumínica. Está conformado por una célula fotorreceptora y dos pastillas, cuando dicha célula no percibe más de cierto nivel de luz. Este elemento también tiene relación con los LED. Aquí se pueden ver unas patitas. Por ejemplo, los LED tienen ánodo y un cátodo, los cuales es donde va conectada la energía, si es positiva o negativa. Continuando, también se usa una batería, también conocida como una pila, la cual es un artefacto compuesto por celdas electroquímicas capaces de convertir la energía precisamente química en energía eléctrica. Las baterías son capaces de generar corrientes continuas, es decir, no hay necesidad de que se prenda o se apague con un artefacto. También sirve para alimentar distintos circuitos eléctricos, dependiendo de su tamaño y su potencia. También poseen una capacidad de carga determinada en la naturaleza según su composición. Y también esta energía se mide en miliamperios, en amperios hora. Continuando, y para finalizar, también se utilizaron cables conductores. Son los que, como su nombre lo indica, transportan o conducen la electricidad, generando así la energía para generar o que se visualice la luz. Un cable eléctrico también es un elemento fabricado y pensado
Generalmente, más que todo, es con cobre, por su alto grado de conductividad, aunque también se utiliza el aluminio, ya que es un poco más económico que el cobre. Y también están compuestos por el conductor, el aislamiento, una capa de relleno y una cubierta. El conductor eléctrico es la parte que transporta la electricidad. También puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. También está el aislamiento, el cual es el componente de la parte que cubre el conductor y se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable. Y la capa de relleno, la cual es donde se encuentra entre el aislamiento y el conductor, la cual se encarga de que se conserve el aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos o tienen más de un hilo. Y la cubierta, por decirlo así, es el plástico que lo cubre, ya que ese material lo protege de la intemperie y de elementos. En este momento vamos a hacer la simulación por medio de la aplicación Tinkercad, que nos va a permitir utilizar los componentes que anteriormente mencionamos y con cada una de sus funcionalidades con el fin de manera de simulación poder hacer reaccionar nuestro circuito RC y permitir que el bombillo encienda. Ya conocemos pues, los componentes que vamos a utilizar, en este caso nuestra batería de 9 voltios, la cual está conectada en su puerto positivo y negativo. Recuerden que esta batería lo que nos permite precisamente es que es capaz de emitir la energía eléctrica que va a pasar de manera continua por nuestros cables y que van a ir hacia precisamente cada uno de los componentes. Posteriormente pusimos dos resistencias. Recuerden que la resistencia nos permite tener una oposición al flujo de corriente que viene de la batería. Ese flujo de corriente que viene directo, evitando que se queme nuestro bombillo. Entonces esa resistencia hace oposición, es decir, va en sentido contrario a cómo va el flujo de la corriente por medio del cable. Y permite medir la cantidad precisamente de electricidad que va a ir hacia el bombillo y que no supere su capacidad. Por eso pusimos en este caso aquí las dos resistencias. Tenemos acá nuestro bombillo LED. Este bombillo LED lo que va a hacer es recibir esa energía eléctrica y precisamente convertirla en radiación electromagnética, que finalmente se traduce en luz. Cuando damos inicio a la simulación, vemos cómo cambia de color acá, es decir, que enciende el bombillo, ¿cierto? Detenemos la simulación y efectivamente se apaga porque ya no pasaría corriente. Finalmente también pusimos o encontramos acá una fotorresistencia. Este componente es usado precisamente para medir el cambio de luz que se genera, o en el caso del flash, y es capaz de captar esa energía en diferentes magnitudes, siendo capaz también de cambiar la intensidad de ese flash. Y finalmente cerramos el circuito de manera negativa. Sin este componente pues finalmente no ocurriría nuestra reacción en el simulador. ¿Qué queremos con nuestra próxima entrega? Poder incorporar un interruptor que pues en esta oportunidad no nos funcionó, pero queremos incorporar este interruptor que corte el flujo de energía y adicional ponerle algún medidor que me permita diferenciar qué cantidad de electricidad va a pasar por el circuito y cuál va a salir. También utilizando pues las opciones que el simulador nos está generando. En esta oportunidad pues nuestro circuito es sencillo y no tiene ese componente que queremos implementar para nuestra próxima entrega. Como ven, el interruptor o el bombillo LED sí está prendiendo con la simulación y aquí apagando. Bueno, y de esta manera concluimos nuestra primera presentación.